nuevamente bienvenidos a nuestro programa Emprende Haciendo. Recuerden que si quieren herramientas de cómo aprender a emprender, solo tienen que prender la pantalla de vuestro televisor en el canal de televisión Guinea Nacional e Internacional y ver las diferentes entrevistas que tomamos con los emprendedores de Guinea Ecuatorial. Hoy, como es costumbre, a este programa se suma una nueva figura en el mercado del emprendimiento nacional. ¿Quieren saber de quién se trata? Solo tienen que acompañarme a ver el siguiente video. Vengan conmigo. Si vives para que te sirvan, tendrás una vida normal, pero si vives para servir a los demás, alcanzarás la grandeza. BCNM. Hoy en Emprende Haciendo tenemos a un joven emprendedor, un joven amante del desarrollo personal y el aprendizaje constante. El invitado de este capítulo es una persona que no para de buscar maneras de cómo servir a las personas. Nuestro invitado es una persona también que vive a base de filosofías como: los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué naciste. Esto nos da a entender que nuestro invitado hoy en plató nació para emprender. El protagonista de este capítulo es dueño y fundador de varios negocios, tal como Momo Communication, Formación y Desarrollo, Globisco, Clínica Mi Salud. Hoy es un emprendedor excelente en nuestra sociedad. ¿Quieres saber cómo fueron sus principios, sus dificultades, sus obstáculos y, lo más importante, cómo logró superar todo esto? A continuación nos lo cuenta Emprende Haciendo. Si ya sabemos que emprender es una faceta muy importante de nuestras vidas, el video que acabamos de ver nos deja claro que el emprendimiento puede perfectamente adaptarse en diferentes esferas y de diferentes maneras. Los proyectos de emprendimiento lo podemos desarrollar siempre y cuando tengamos claro qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. El cómo depende de las herramientas que se nos vaya ofreciendo a lo largo del camino. Por eso, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con la persona que hemos visto en el vídeo de presentación. Buenas tardes, César Momo. Buenas tardes, Anita. Bienvenido al plató de Emprende Haciendo. Muchas gracias. Tu currículum deja claro que eres una figura en el mundo del emprendimiento y que de ti se pueden extraer numerosas herramientas a la hora de emprender. El objetivo de nuestro programa es aprender a emprender en el camino, en el transcurso de nuestra faceta como emprendedor. Pero primero queremos conocerte, queremos que nos hables de ti, que te presentes y que nos cuentes cómo fue la infancia de César Momo. Bueno, mi infancia, gracias a Dios, fue una infancia cómoda, feliz, se puede decir. Yo crecí con mis padres en el barrio de Languema, en Ibocuata en concreto. Los veranos iba a Luba, donde pasaba todos los veranos prácticamente en casa de mi tía. Había muchos tomates en Luba y todo fresco. Todo fresco. Entonces, en aquel entonces, pues Luba no se había transformado como es actualmente, ¿no? Íbamos a la finca con mi tío, era un señor que le encantaba, se dedicaba a eso, a ir a la finca, entonces nosotros le acompañábamos y cuando tocaba desgranar el cacao, ahí estábamos todas las agrupaciones, se llevaba la comida, nos quedábamos ahí todo el día desgranando y fue una experiencia bastante gratificante para mí. Aprendí un poco el sentido del trabajo, del esfuerzo. Sí, porque trabajar cacao, la verdad es una tarea que necesita muchísima fuerza física. ¿Cómo se entiende que un niño en aquellos años tendría más o menos 10? Por ahí. 10, 11, 12 años, tenga o desarrolle un interés por ir a la finca. A veces yo tengo una experiencia parecida, pero abejas debajo de... porque donde se desgrana cacao, vienen mucho las abejas. Entonces, ¿cómo has podido aprender el sacrificio y el esfuerzo que supone el trabajar en la finca y tal? Bueno, aparte, tengo que mencionar que
el hecho de estar yendo a la finca, primero me ha transmitido un conocimiento sobre como has dicho ahora mismo, es un trabajo muy demandado físicamente, demandante físicamente, y entonces, aparte de eso, requiere disciplina y constancia, ¿vale? Yo, además de estar yendo los veranos a Luba, yo practicaba artes marciales de pequeño. ¿Qué arte marcial? Taekwondo. Taekwondo, Sí. wow. Entonces, las artes marciales, por ejemplo, te ayudan a ser muy disciplinado y muy consistente, ¿vale? Entonces, sumado eso y el hecho de que las vacaciones yo los complementara yendo a la finca, pues al fin del día se forjó un carácter mío de una persona disciplinada, ordenada y constante. Un poco hablando de la disciplina en los niños, de cómo ir creando o ayudando a desarrollar caracteres y habilidades en los niños, ¿qué estrategias crees que pueden utilizar los padres para poder hacer que el mundo del emprendimiento sea un hábito, sea una cosa que los niños vean normalizada en su día a día? Yo pienso que es importante que se establezcan, que a los niños se les dé rutinas, ¿vale? Que se les dé rutinas, porque cuando un niño no tiene un plan, no se le establece una rutina, crece de forma desordenada. No sabe cuándo parar una tarea para comenzar otra. Y eso es muy importante de cara a un futuro emprendedor. Entonces, nosotros de pequeño teníamos una pizarra donde se ponía claramente las tareas, a quién se las estaban asignando, qué es lo que tenía que hacer exactamente. Entonces, eso te ayuda, porque tú sabes que después de clase, ¿qué te toca? Te toca comer, luego hacer los trabajos de clase, tus deberes, luego hacer tu tarea de casa, y por la noche te toca repasar hasta las 9, por ejemplo, y luego te vas a dormir. Ahora, en verano, en lugar de dormir a las 9, pues nos dejaban una hora más, por ejemplo, ¿entiendes? Luego ya en diciembre, pues un poquito más. Pero crecer con esa rutina de tener claro cuándo tienes que hacer qué, en qué momento, también ayuda porque te entrena para moldar tu mente, ¿no? De una tarea en un momento determinado. Y antes de empezar una, concluye la otra. Muchísimas gracias, César, porque muchos de los padres se encuentran actualmente en un mundo tan global y tan saturado que las estrategias de educación y formación del muchacho o de la muchacha, de los niños, tienen que estar adaptados a las necesidades de la sociedad. ¿Cuándo fue la primera vez que de niño pudiste vender algo? Gracias a Dios no tuve que vender nada. Sí, no tuve que vender nada. Yo tengo que reconocer que no hubo esa chispa de vendedor en mí desde pequeño, no existió. Lo que existió fue una persona consistente, una persona disciplinada, ¿vale? Y curiosa, principalmente. Esas son las cualidades que más me definían. Yo no pasaba tiempo jugando fuera, muy pocas veces. Pasaba más tiempo dentro. Me consideraba un poco más introvertido, ¿no? Tenía mis cómics de Mortadelo y Filemón, que leía. Sí, en aquellos entonces Sí. eran... Tenía los cómics de Zip y Zape, entonces me gustaba leer. ¿Pero jugabas muchísimo tiempo solo? No, yo hacía mucho deporte. Aparte de las artes marciales, yo hacía gimnasia, ¿no? Entonces iba al centro cultural, en el circo con el señor Marcelo,
pues me ponía a dar saltos mortales, volteretas, todo el rato, me pasaba todo el rato. De hecho recuerdo que en el colegio donde estudiaba había unas escaleras en el colegio María Auxiliadora, entonces bajaba caminando. Hablando de colegios en los que estudiaste, háblanos de en qué escuelas estudiaste, cómo fue tu proceso por esas escuelas, qué aprendiste, algún profesor que te marcó, algún compañero que marcó tu vida y que a día de hoy como emprendedor esto te haya ayudado a hacer o dejar de hacer algo. Yo estudié en un colegio de salesianos. Estudié la primaria en el colegio María Auxiliadora de Languema. Luego completé mis estudios en el colegio español. Entonces diría que uno de los profesores que más me marcó fue el padre Pepe, que es el que daba las clases de física. Porque más que enseñar, te hacía partícipe del proceso de aprendizaje, ¿no? Para mí me ayudaba a descubrir y que me gustara la física. Lo mismo, por ejemplo, el profesor Euca, que es el que se encargaba de dar las matemáticas, me encantaba su forma porque él te dejaba que tú experimentes, que tú explores todas las soluciones posibles. Hasta cuando te rindas es cuando él va a intervenir, ¿vale? Porque es muy fácil pedir ayuda a la primera, sin antes haberlo intentado. Y eso ocurre muy a menudo. Sí, entonces, es el día a día. Es el día a día. A la mínima dificultad ya pides socorro, ya pides ayuda. No has explorado otras opciones. Entonces, el Euca era ese, ¿no? Que tú le llamas a la primera y no viene. A la segunda no viene, a la tercera. Ya a la quinta, cuando ya has agotado todas tus opciones, es cuando viene y no te lo va a resolver, te va a dar una pista nada más. ¿Vale? Entonces, eso me gustaba porque me ayudaba a descubrir las cosas por mí mismo. ¿Descubriste que te gustaba después o en aquel preciso Después. momento? Después, obviamente. Claro, porque muchas veces las lecciones de vida nos damos cuenta que nos son útiles cuando ya hemos pasado por ese proceso. Por eso, mientras el oro está en el fuego lo derrite hasta que pasa por el proceso de transformación para llegar a ser útil en lo que se necesita. ¿Ya tenías claro en esos momentos de tu vida a qué querías dedicarte en un futuro? Hubo un suceso que marcó profundamente mi vida. Entonces, digamos que el César anterior a ese suceso no fue el mismo que el César de después. Después de ese suceso, yo fui más consciente de mi existencia, ¿vale? Como dice Mark Twain, los dos días más importantes en la vida de un hombre es el día que nace y el día que descubre para qué, ¿no? Entonces, después de ese suceso yo descubrí para qué. Ahí es cuando los estudios cobraron un significado diferente. Estaríamos hablando aproximadamente de qué edad tenía César Momo en aquel entonces. 17 años. Entonces los estudios cobraron un significado diferente para mí. Me di cuenta que estudiaba por mí, estudiaba para mí, que las notas eran mías. Me hice con los estudios. Ya no era para demostrar a nadie nada, ya era para mí, solo para mí, porque bueno, entonces, el caso es que desde ese momento supe que yo tengo que hacer algo de lo que yo me sienta orgulloso y de lo que esa persona también se sienta orgullosa, ¿vale? Así fue, yo quise ser ingeniero eléctrico, eso es lo que quise estudiar. Por suerte, la vida me condujo por otro camino, acabé estudiando otra cosa, pero hoy ni lo uno ni lo otro. Una observación.
A los 17 años empiezas a ser ya consciente de qué es lo que quieres estudiar. ¿Qué consejo le darías a muchos de esos jóvenes que a tan temprana edad saben qué quieren, pero que no tienen las herramientas necesarias para conseguir esos objetivos? A veces en la sociedad hay muchísimos jóvenes que dicen, yo quiero ser piloto de mayor, por ejemplo. Pero claro, vive en un entorno en el que esas aspiraciones es como decir, yo quiero ir a la luna. Muchas veces suele ser fuente de desmotivación, pero ¿qué palabras podrías ofrecer a estos jóvenes? No voy a decir lo que todo el mundo se encuentra en los memes de WhatsApp, donde todo lo que tú quieras, da igual donde estés, lo vas a conseguir. Hay una realidad. Es cierto que los límites los pones tú, pero cuando tienes una realidad, lo único que puedes hacer es adaptarte primero a tu realidad para luego superarla. Entonces, si no tienes los medios económicos primero tienes que saber qué es lo que necesitas para llegar allá donde quieres ir. Tú quieres llegar a la luna, pues tienes que estudiar astronauta. Pero para estudiar astronauta tienes que estudiar también física, tienes que acabar el bachillerato. Para acabar el bachillerato necesitas ir a la escuela. Para ir a la escuela necesitas dinero para pagar la escuela. Así que para ganar dinero necesitas trabajar. Y si estás en edad de trabajar, ponte a trabajar, de un modo u otro. Porque esa es tu realidad, infelizmente. Entonces si te quedas en la autocompasión de que soy pobre, no puedo hacer nada, nunca voy a llegar, ese es tu problema, ese realmente es tu problema. Eso es lo que tu mente, ese es el límite que tu mente te está creando, ¿vale? ¿Que vas a conseguirlo? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero por lo menos inténtalo. Intenta hacer lo posible por llegar ahí. Con esas palabras y esas sabias orientaciones que acabamos de recibir de nuestro invitado de hoy, vamos a dar paso a nuestra primera pausa. Y como ya sabéis, la responsable de decirnos quién o a quién tenemos a continuación y de qué nos va a hablar es precisamente nuestra reportera Nelia. Buenas tardes, Nelia. Llevan muchos años juntos, crecieron en el mismo barrio, cursaron estudios en la misma universidad y además de esto, comparten el mismo nombre, pues de su colega solo podría decir esto. Mi nombre es César Bolobá, soy amigo de César Momo, vengo aquí a ser la sorpresa de amigo de César Momo. Nos conocemos desde que yo tengo uso de razón, vamos a decir, yo tenía 6 años, a lo mejor estamos hablando del año 93, 94, por ahí, ¿vale? Pues desde que somos pequeños siempre hemos ido a la par en muchas cosas, hemos crecido en el mismo barrio, luego hemos ido al mismo centro, al mismo colegio, en el colegio español, después yo me fui a estudiar por la beca del Sol y al año siguiente él también ganó la beca porque era muy buen estudiante. Y nuestras vidas siempre han ido a la par, Curiosamente, siempre nos ocurren las mismas cosas. Y durante el periodo universitario pude ver cómo él era capaz de transformar la situación de dolor por pérdida de su madre en un impulso para mejorar, para ser mejor, para superarse. Sí, como emprendedor yo le veo bien, ha empezado pronto. De hecho, él empezó un poco antes que yo a emprender y creo que la experiencia que ha ganado, hemos hecho algún proyecto juntos también, creo que la experiencia que ha ganado y que hemos ganado juntos, ya sea negativa o positiva, ha impactado de alguna manera su forma de hacer las cosas hoy. Creo que cuando antes empiezas a ser emprendedor, antes aprendes, antes fallas rápido, aprendes rápido
Y eso es algo que él ha hecho muy bien, ha explorado, ha asumido algunos riesgos y es una persona que sabe asumir riesgos porque sabe que a mayor riesgo, mayor la recompensa, ¿no? Entonces, cuando los riesgos son calculados y asumibles, no duda en lanzarse. Es una cosa que admiro de él como emprendedor, ¿no? Y luego, ¿qué destacaría de él? Destacaría de él de forma muy acertada, es la calidad que imprime a cada trabajo que realiza. La calidad. Podéis ir a su clínica. Tiene una clínica, se llama Clínica Mi Salud. Y sinceramente la experiencia de usuario, la experiencia de paciente en esa clínica es infinitamente superior a la que puedes tener en cualquier otra clínica en la ciudad de Malabo. Mira que la clínica es pequeña, pero el señor César Momo es una persona que siempre piensa en la calidad, en el servicio y en la experiencia del usuario. Y lo podéis comprobar, no es una cosa que os esté contando. Mañana mismo ir a su clínica, Mi Salud, y vais a ver que es una clínica que, aunque esté un poco alejada de la ciudad, está en San Paca, cerca de Mariacana. Cuando entréis, os vais a dar cuenta enseguida de que estáis en buenas manos. Eso es algo que destacaría de él. Y eso es replicable a sus otros proyectos, ¿vale? Si vais a algún curso de Momo Communications, que es otra empresa que él está llevando también, vais a ver que la calidad del servicio que él ofrece de mentoría, formación a empleados es de un nivel muy superior al que podéis encontrar en el mercado actualmente. Palabras de ánimo. Pues mira, ¿qué te voy a contar que no sepas, hermano mío? Yo estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de todo lo que has conseguido hasta hoy, de todo lo que hemos conseguido juntos. Creo que te queda un camino brillante por delante. Hemos asumido muchos riesgos, en algunas ocasiones hemos perdido, pero creo que nos queda muchísimo por ganar. Todo lo aprendido no nos lo quita nadie. Todo lo que nos queda por ganar creo que es infinito. Es infinito. Yo creo que vas por buen camino, creo que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y ya sabes que me tienes para lo que necesites y muchísimos ánimos y a seguir adelante. Vaya, además de muy parecidos, se nota que cuando uno pasa muchísimo tiempo con un amigo, acaba o siendo influenciado o influenciando. Con César Situca hemos tenido una experiencia en Emprende Haciendo y parece ser que la fibra del emprendimiento o la compartís o uno se lo ha dado al otro. A ver. Bueno, César y yo nos conocemos de toda la vida, ¿vale? César y yo hemos pasado por momentos bastante agradables, otros un poquito así de tensión. Es una persona muy competitiva, muy trabajadora. Mira, hay una anécdota que recuerdo, y esto fue unas entrevistas que convocó una empresa petrolífera, ¿no? Creo que era Schlumberger, me parece. Entonces, César y yo nos presentamos. Y bueno, el caso fue que eran 300 personas y solo tenían que coger no sé, eran 10, ¿vale? Se presentaron 300 en el antiguo Hotel Hilton y después del examen teníamos que volver en un par de horas para conocer los resultados. Entonces, cuando volvíamos, todo el mundo había entrado y César me dice, Boyé, porque es así como nos llamamos, me dice, Boyé, vamos a quedarnos cerca de la puerta, por si acaso no escuchamos nuestro nombre.
y que podamos salir por patas. ¿Vale? Digo, me parece buena idea. Y nos quedamos cerca de la puerta y empezaron a llamar 1, 2, 3, 4. Digo, ve abriendo. 5, luego le llamaron a él, luego me llamaron a mí. Y bueno, ahora podemos seguir. Ahora nos podemos ir a sentar delante, tranquilamente. Y nada, hemos pasado por buenos momentos y me ha ayudado mucho y yo también le he ayudado. Entonces compartimos muchas cosas, ¿no? Y las personas a veces cuando me ven sienten que le han visto a él, cuando le ven sienten que como que tenemos un poco el mismo aire. ¿Para ti qué es emprender? Ser emprendedor es algo más que intentar montar un negocio. Para mí emprender es algo más que intentar montar un negocio. Es un compromiso social, ¿vale? Es un compromiso que tú tienes, como cuando tienes un compromiso con tu pareja, de serle fiel, por ejemplo. Ese es el tipo de compromiso que un emprendedor tiene para con la sociedad, de impactar, de hacer un cambio, de mejorar. O sea, su primera meta no es ganar dinero, eso viene como consecuencia. ¿Crees que una persona que se considera emprendedor debe asumir la derrota, debe asumir que, bueno, esta vez he perdido? Debe estar preparado para eso, porque es una realidad que puede ocurrir. Entonces, tiene que tener la capacidad, la entereza de encajar ese golpe y de volver a levantarse, porque puede pasar, ¿sabes? Nunca tienes la certeza de cómo van a salir las cosas. Tú haces un plan, lo ejecutas, pones los medios, pones el esfuerzo, pero luego la realidad hace lo que quiere. Ahora, si la realidad baila contigo, bien. Si la realidad vira en tu contra, entonces tienes que encajar ese golpe. Fíjate, el tema del COVID, nadie lo vio venir. Hay personas que justo en ese momento estaban aperturando un negocio de restauración y tuvieron que echar el cierre con todos los préstamos y todo lo que eso conllevó. 2 años han pasado ya. Entonces, tú como emprendedor tienes que asumir que ese escenario puede ocurrir. Y si llega, tienes que estar preparado para encajar el golpe. Interesante. Volvamos a hablar de ti y de tu experiencia como emprendedor. ¿En qué momento dejas el país para ir a estudiar? ¿En qué condiciones? ¿Y qué finalmente decides estudiar, ya que lo que tenías pensado estudiar no jugó a tu favor? Okay. Yo me fui a estudiar a Madrid con una beca de Repsol. Entonces, la beca venía para estudiar Ingeniería Técnica de Minas en la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando se presentó la beca, tenía 2 opciones. Recuerdo que mi padre me dijo, por cierto, mi padre es una de las personas que admiro porque por lo que te estaba diciendo, ¿no?, sobre la disciplina y la constancia, que es algo también que aprendí de él. Él trabajaba en la planta como operador en Punta Europa. No recuerdo ni una sola vez que faltara por estar enfermo, ni una, en 23 años que estuve trabajando. ¿Es que acaso no se ponía malo? Yo no lo veía, o lo disimulaba bien. Pero eso se me ha quedado, ¿entiendes? Entonces él me dijo, bueno, vas a ir a estudiar Ingeniería Eléctrica de un modo u otro, ¿no? Eso todavía la beca no se había confirmado. Yo había aplicado, pero aún estaba esperando la respuesta. Entonces cuando llegó, pues mira, yo vi la oportunidad de ahorrar dinero, ¿vale?, y aprovechar la beca para eso. El plan inicial era, pues eso, posterior, cuando hubiese terminado de estudiar con la carrera de la beca, poder reconducir hacia la carrera que sí que me interesaba. De hecho lo intenté, y en la carrera me especialicé en la rama de generación eléctrica. Habían 2 ramas, la generación eléctrica y la rama de petróleo. Yo sabía que petróleo no me interesaba, no quería saber nada de petróleo. Pero la realidad me trajo a Guinea a trabajar en el sector petrolífero. Entonces, cuando acabé la carrera, pues ya tenía una oferta de trabajo, justo 6 meses antes de terminar la carrera. Así que fue completarla y venirme.
tampoco quería quedarme en España. Tenía claro que quería ponerme a trabajar y descubrir cuál era mi pasión. Hasta aquel entonces, tu faceta como emprendedor ya se había desarrollado, ya había un interés por el emprendimiento o sencillamente jugabas a donde me lleve la vida. No tenía ese gusanillo todavía. Eso empezó a ocurrir cuando empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar, no sentía pasión por el trabajo que hacía. Cumplía con las exigencias y un poco más, lo suficiente para que no me llame la atención, ¿no? El salario era cómodo, así que tampoco podía renunciar. Por tanto, estaba en un punto de una zona de confort, bastante confortable, ¿vale? Pero no me apasionaba, entonces como no me apasionaba, pasaba mucho tiempo navegando por internet. Así fue que empecé a ver vídeos en YouTube sobre emprendimiento, empecé a leer, empezó a entrarme ese gusanillo por las cosas que otras personas hacían, ¿vale? Como por ejemplo Elon Musk, el de Tesla, ¿no? Entonces son cosas que fueron llamando mi atención y me volví un poco más observador del entorno, porque empecé a leer que primero tienes que, y como la parte curiosa ya estaba en mí, simplemente le dediqué un poco más de atención. Había que potenciarlo. Sí, a potenciarlo un poco más. Y empecé a observar, prestar atención y empecé a aprender a redactar los planes de negocio por mi propia cuenta. Todo eso ya desde el primer año de estar trabajando. Recuerdo que el primer business plan que hice fue quería montar una pizzería, pero de leña, hacer pizzas con leña. ¿Por qué? Porque digo, el sabor hecho a leña es diferente que el del horno. Entonces, yo me imaginaba un entorno, una pizzería como rústica. Un poco más tradicional. Sí, más tradicional, con unos bancos de madera, de troncos de madera, bien. Pero ya para aquel entonces la pizza se había vuelto... No, me gustaba la pizza. Porque a ti te gustaba la pizza. Me gustaba. Creía que ya para aquel entonces ya era de mayor consumo en Malabo y la gente ya estaba habituada como lo está ahora, porque ahora todo el mundo pide una pizza. Yo me caracterizo por no seguir la corriente. Yo hago lo que a mí me gusta. Es como los artistas, ¿no? Como dicen, que piensan en las canciones que quieren escuchar y las componen. Ese soy yo. Entonces, yo pienso en la pizza que quiero comer y pienso cómo hacerla. Y prueba suerte a ver si hay 10 personas más que tengan el mismo gusto que César. Efectivamente. Esa es la idea. Y vendérselo solo a aquellos que les guste. Entonces, al final estás vendiendo para aquellos que comparten afinidad contigo, ¿no? Interesante. Me gusta mucho eso de hacer lo que te gusta, porque esta pasión es un motor motivacional para poder ir buscando estrategias que esto que haces, si te gusta, le guste a otras personas. Antes de ir muy ya metiéndonos en tu faceta como emprendedor y explorar los diferentes mercados en los que vendes tus productos y tus servicios, vamos primero a hacer una breve visita a través de un video por las instalaciones de las diferentes empresas que dirige nuestro invitado.
Pues tras haber visto el vídeo de las instalaciones, nuestros telespectadores pueden saber, ya tienen la certeza de que no estamos hablando de una persona que esté intentando hacer algo, estamos hablando de un emprendedor que ya ha pasado diferentes niveles en cuanto a emprendimiento se refiere y que puede perfectamente ofrecer diferentes estrategias. Ahora sí queremos que nos cuentes y nos hables de cuándo empiezan a nacer las diferentes empresas que hoy día diriges, empezando desde Globisco, hablando Momo Communication y la clínica Mi Salud, que es prácticamente el espacio más conocido actualmente. Vale, Globisco fue la primera empresa que creé. La creé principalmente para... Yo lo que quería traer y traje eran las máquinas expendedoras, esas máquinas que venden refresco automáticamente poniendo una moneda. Entonces, eso fue en el 2016, fue mi primera aventura. Pero antes de eso, un poquito antes, en 2015 empecé a abrir ¿cómo se llama? Una finca de 1 hectárea porque quería plantar mangos. Bueno, ese proyecto no prosperó. Entonces, el proyecto de las máquinas expendedoras, me fui a España, contacté con un proveedor, fabricante, con el que firmé un acuerdo de exclusividad para comercializar a nivel de África Central. Compré un par de máquinas, vine aquí y fui solicitando en varios lugares para instalar la máquina, no venderla, solo instalarla. Y nada, me rechazaban todos, ¿no? Los que no me rechazaban me decían que tenía que pagar la luz, pero cuando yo hacía cuentas no me salían los números. Entonces además tenía 2 máquinas nada más. Mi poder de negociación era muy bajo porque mis márgenes eran muy bajos, ¿vale? Entonces ya el único lugar donde finalmente, después de 6 meses insistiendo, que me aceptaron instalar las máquinas fue en la UNGE. A día de hoy sigue habiendo una máquina ahí. Puse las 2, luego moví una, conseguí un acuerdo con Ceiba, lo puse ahí también. Finalmente hubo cambios, tuve que retirar la máquina y ahora la máquina pues la tengo en la clínica, una de ellas, la otra sigue en la UNGE. Después, como te dije, observando y a raíz de mi experiencia en el sector petrolífero, donde tomamos muchísimas formaciones, atendimos a muchas formaciones sobre gestión y liderazgo, yo me di cuenta de que había una necesidad de crear cuadros de líderes empresariales, me estoy refiriendo. Porque es muy fácil promocionar a una persona aquí. Bueno, observé que era muy fácil que las personas reciban promociones por sus aptitudes técnicas, pero no tienen las aptitudes de gestión y liderazgo para dirigir un equipo. Tenemos un país con muchos tecnócratas, muchas personas que tienen la técnica en la cabeza y que por eso reclaman el puesto de líder. Pero una cosa no necesariamente lleva a la otra. Tú puedes ser un buen técnico, pero eres muy malo dirigiendo personas. Eres muy malo haciendo que las personas quieran trabajar cuando tú no estés. Entonces, se enseña también a ser líder. Algunos nacen, otros aprenden. Pues yo quería centrarme en enseñar al grupo que no sabe, que necesita esas herramientas para aquellos que ya están dirigiendo una empresa, pues para que saquen el máximo potencial posible de sus empleados. Por eso nació Momo Communication, Formación y Desarrollo, que también acompaña para dar asesoría para nuevos emprendedores, ayudar a formular planes de negocio y también temas de marketing y publicidad. Luego, eso fue secuencial, ¿vale? Y yo tengo un hijo, el mayor, uno de mis hijos, cuando nació,
como se fue a vivir fuera del país, ¿no? Entonces cuando venía y se quedaba conmigo y de vacaciones, yo me preocupaba mucho de si se ponía malo. Digo, si se enferma, ¿a dónde le llevo que no acabe a puñetazos? Es una forma de hablar, pero que no me enfade por el trato que vaya a recibir. Infelizmente ninguna, a mi gusto, satisfacía mi expectativa. Y yo decidí, digo, voy a montar una clínica. Voy a montar una clínica para dar ese servicio que yo quiero recibir. Y que estoy seguro de que hay muchas personas que también desean recibirlo. Como ya te dije antes, como los artistas, piensan la canción que quieren escuchar y la componen. Así es como nació la clínica. La clínica nació con el único objetivo de, primero, crear un servicio asequible para la población, pero sin escatimar en la calidad y en el trato de atención al cliente, que son los pilares sobre los que se asienta el modelo de negocio de la clínica. Primero resolvemos el problema y luego hablamos de la factura, no al revés. Interesante. ¿Qué dificultades se te han planteado a la hora de consumar esas empresas en el proceso de a lo mejor comprar material, etcétera, etcétera? Porque muchos emprendedores tienen la idea, algunos incluso tienen la financiación, pero no saben, no tienen la experiencia que tienes por la que ya has pasado de cómo ir formando las diferentes estructuras físicas como jurídicas de los negocios. Mira, ideas, hay muchas ideas en el mundo. Lo difícil suele ser materializarlo. Y para materializarlo necesitas tres principales recursos. Necesitas recursos financieros, recursos materiales y, lo más importante, recursos humanos. Que esa es la parte en la que muchos flaquean. Es más fácil comprar equipos y construir un inmueble, pero es muy complicado crear un equipo de trabajo, un equipo sólido, un equipo comprometido. Hay mucha gente que busca trabajo, pero hay poca gente que quiere trabajar. Entonces tú tienes que aprender a seleccionar a los que quieren trabajar, de los que buscan trabajo. Entonces esa es una de las dificultades. Entonces si un emprendedor que quiere lanzarse tiene la financiación y tiene la idea, debe buscar un mentor que le guíe. Y sobre todo tiene que ser persistente, ¿vale? Porque si simplemente se mueve por una motivación, la motivación no es una fuente segura, porque fluctúa. Hoy estás motivado, mañana no estás motivado. Pero la disciplina es constante. Por eso dicen que la disciplina te va a llevar a lugares donde la motivación no te puede llevar, ¿no? Entonces yo lo que les diría es eso, que sobre todo que busquen un mentor. No tienes que empezar desde cero, puedes empezar desde 10. Puedes empezar, porque si no acudes a nadie, que suele ser un poco la mentalidad de las personas, decir, no, lo voy a hacer yo todo solo, voy a empezar desde cero y tal. No hay necesidad de empezar desde cero. Si puedes empezar desde 5, gracias a que alguien te dé consejos y te ahorre pasar por una situación que no hay necesidad de pasar por ahí haciendo caso al consejo. Vas a adquirir tu experiencia al final de un modo u otro, pero si puedes evitarte algunos un montón de baches, disgustos, pues, sí, mejor. Claro, nada mejor que tener un mentor a la hora de sacar adelante este plan de negocio que tienes para poder amortiguar muchísimos golpes. Vamos a la siguiente pausa y esta vez sí, Nelia Botey, con quien tenemos el gusto de hablar. Anita, ¿sabías que tu invitado, además de ser compañero, amigo y hermano, hace las veces también de consejero particular? Me llamo Celestina Cervera Briano. No, a César le conocí en Claralis, trabajábamos juntos en Claralis. Era una persona, bueno, siempre ha sido una persona muy seria. Era una persona que cuando le veía llegar a la oficina
entre todos ahí en la oficina nos llevamos bien. Entre todos después de, o sea, a la hora de almuerzo nos encontrábamos todos abajo, hablábamos de todo, almorzamos juntos, pero César es esta persona que siempre le veía, estaba solo él y su trabajo. Y eso me hizo quedarme un poco así, que ¿qué hay de este señor? ¿Qué hay tan especial que siempre viene solo su trabajo y se va? Y eso es una de las cosas que me hizo querer acercarme a él, ¿no? Y fui un día y le digo, hola, me llamo Celestina, ¿y tú? Y él se quedó que, ¿y tú qué? Y digo, no, es que te veo aquí en la oficina y no hablas con nadie, solo vienes, haces tu trabajo y te vas. Y entonces, de aquel entonces nos empezamos a tratar un poco más, ¿no? Y eso era en 2018 y hasta ahora llevamos muy bien nuestra amistad. Bueno, César es the best person I've ever known. Es una persona muy, muy profesional. No mezcla las cosas. Si es ambiente, es ambiente. Si es trabajo, es trabajo. No mezcla. Una de las cosas que he aprendido es no mezclar las cosas. Yo soy una persona muy sociable. La gente que me conoce, soy muy sociable. Entonces, César me ha enseñado que en la vida hay que saber separar las cosas, no mezclarlas. Y es una de las cosas que he aprendido de él. Y también su manera de ser, o sea, de tomar las cosas muy en serias cuando se debe. Eso es prácticamente eso. Pero hemos compartido muchos momentos muy bonitos. Hemos salido juntos, hemos hecho proyectos juntos. Me ha ayudado bastante en todos los proyectos que he estado realizando. Le veo bien, le veo como una persona profesional. Es una persona que cuando quiere hacer algo, lo hace. Él es una persona que when he determines that he wants to do a particular thing, he does it. No matter the advantages and disadvantages that there are in life, he always put his head into it and then he always does it. Does it. ¿Y consigue el objetivo? Siempre, siempre. Es una de las cosas que me gusta de él, porque sabe que en la vida hay muchos desafíos, pero a pesar de todos los desafíos, él va por ello y lo hace. Okay, puedo hablar en inglés, ¿verdad? Yes. Okay. Like a friend, I would like to tell you, Cesar, you should continue to be who you are. You should continue to do what you're doing, because whatever you are doing, it motivates a lot of people to become bigger, to become better people. So you just continue to be who you are. Just continue to advise people, and then people should follow your way and your way of doing things. Because of who you are or because of what you do for people is what makes people get motivated and encourage other people to be bigger people in the society, basically. Thanks. You're welcome. Espero que te haya resultado agradable la sorpresa. Sí. Al parecer tienes lo que llaman los japoneses un carácter fuerte, porque cuando los japoneses dicen que uno tiene un carácter fuerte es porque es una persona noble, que sabe controlar, es disciplinada, es todo lo contrario a lo que nosotros entendemos. Háblanos de ella. Bueno, a Celestina la conocí cuando estuve haciendo un trabajo para el que actualmente es su jefe, ¿no? Y es cierto que, bueno, yo pasaba desapercibido, ¿no? Y por lo que te he dicho antes, me considero un poco introvertido, ¿no? En ese sentido. Muy a lo mío, centrado en mis cosas. Entonces, iba a la oficina, hacía mi trabajo, me iba y es que ni siquiera, no llegué a percatarme de que estaban ahí. A veces no les veía, no les veía. Pero ya luego hubo una vez que nos encontramos y tenía que ayudarles para hacer unas entrevistas, para preparar unas entrevistas, para contratar personal y ahí empezamos ya pues, a hablar un poco más y bueno, me parece una persona en la que se puede confiar.
cosa, ¿cómo combinas el ser empleado y el ser empresario? Al mismo tiempo, nos gustaría saber cómo dominas diferentes campos de emprendimiento. La salud no tiene nada que ver, bueno, o sí, pero no muchísimo que ver con una empresa de gestoría y consultoría, comunicación, con una expendedora. ¿Cómo combinas todo esto y al mismo tiempo con ser empleado y empresario? Vale, en primer lugar, dejé de ser empleado a tiempo completo en 2015, ¿vale? Estuve 5 años trabajando en el sector petrolífero y ya en ese momento pasé un par de meses en el Ministerio de Minas y luego ya decidí empezar a montar mis propias historias, ¿no? Y ya desde entonces no volví a trabajar a tiempo completo para ningún empleador. Y lo que he ido haciendo a nivel de consultor y haciendo proyectos, ¿vale?, para las personas que me contrataban, que fue el caso de los jefes de Celestina. ¿Cómo compagino eso? Todo viene porque me gusta, por la pasión. Primero, en Momo Communication, una de sus formaciones estrella es la atención al cliente. Y claro, la clínica destaca por eso, por la atención al cliente. Entonces va un poco entrelazado, ¿no? Momo Communication se dedica a formar empleados, trabajadores, empresarios, y al mismo tiempo tengo la clínica que sirve como el ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, ¿vale? Las máquinas vending actualmente están paradas precisamente porque al año siguiente de yo haberlo intentado, hubo otra persona que vio un negocio en eso y instaló varias máquinas en todos los lugares donde a mí me hubiese gustado tener las máquinas, ¿no? Y yo lo agradecí porque a pesar de que algunos colegas me llamaban, me decían, oye, César, ¿has visto tu máquina aquí y tal? Digo, no, no es mía. Ah, no, pero te han robado la idea. Digo, no, no me han robado ninguna idea, porque simplemente yo me percaté de esa necesidad un poco antes. Pero al final todos vamos a llegar ahí. Si yo tengo la idea, no la materializo, es porque yo lo he observado. Pero mañana te vas a dar cuenta tú de esa necesidad y lo vas a hacer. No me has robado a mí la idea. Entonces, yo agradecí porque por lo menos habían conseguido acercar esa tecnología a más gente. Yo no tenía la capacidad financiera para hacerlo, para montar 10 máquinas, porque cuestan caro, ¿vale? Pero si esa persona ha conseguido montar 10 máquinas y distribuirlas a nivel nacional, pues se lo agradezco, porque ya hay mucha gente que ya puede usar esa máquina que ha visto en la tele, algo que yo no podía hacer, ¿vale? Entonces sí, yo consigo compaginarlo porque me gusta, porque administro mi tiempo, porque yo decido qué días le dedico a qué negocio, qué días le dedico a otro. Y otro factor muy importante es el tema de delegación, delegar. Yo he aprendido desde muy temprano a delegar. De hecho, la clínica actualmente puede funcionar sin mí. Yo he estado ausente durante 3 meses y la clínica iba como un reloj, porque todos los de la clínica sienten los colores de la clínica, sienten que forman parte de la clínica, que la clínica es suya. Y eso es algo que se tiene que conseguir como todo emprendedor, empresario, líder. Tienes que conseguir que la gente haga las cosas aunque tú no estés ahí. Como si estuviese... Es necesario la figura del líder para volver a guiar, para que no se desvíen, que sepan que ese es el camino, para darles un golpe de oxígeno de vez en cuando. Pero no tienes que ser tú el elemento indispensable de la clínica, por ejemplo, ¿vale? Tu negocio tiene que funcionar sin ti. Si no puede funcionar sin ti, hay algo que no estás haciendo bien. ¿Qué consejo les darías, les ofrecerías a aquellas personas que te están escuchando y que, claro, esperemos, han aprendido muchísimo de esta entrevista y seguramente tienen algún plan de negocio que tras las palabras motivadoras que a cada paso has estado dando en este programa van a replantear? ¿Qué consejo darías a estos emprendedores que nos siguen hoy? El consejo principal es que
aprendan, que se esfuercen por descubrir las cosas por sí mismos, ¿vale? Es muy habitual buscar ayuda, como he comentado a la primera, buscar que otra persona te solucione los problemas, pero eso no te ayuda a aprender, ¿sabes? Yo soy de la opinión de si estudias y no aprendes, estás haciendo el tonto. No necesariamente tienes que amasar títulos para considerarte capacitado, porque puedes tener los títulos pero no haber asimilado. Entonces, cuando tú emprendes, tienes que aprender a hacer la búsqueda de todas las herramientas que tú necesitas para emprender. Que necesitas aprender de marketing, ponte a leer un poco de marketing para aprender aquello que necesitas saber en ese momento. Que quieres saber cómo elaborar el plan de negocio, el plan financiero, busca cómo hacerlo. Porque si contratas a una persona que lo haga, lo va a hacer, pero tú nunca habrás aprendido a hacerlo. Y siempre crearás esa dependencia por otras personas. Así es. Pues con esas breves palabras de nuestro invitado de hoy, César Momo, damos por finalizado esta entrevista. Recuerden que pueden seguirnos todos los jueves en Televisión Guinea Nacional Internacional, los jueves a las 8 en punto de la noche, y si se han perdido la emisión de los jueves, no se pierdan la de los martes después del informativo. Si por si acaso no le dio tiempo a prender la pantalla del televisor, solo tiene que clicar en YouTube, nuestro canal de YouTube, cuál es Emprende Haciendo TVGE. No se lo pierdan, pues cuídense y hasta la próxima cita.